La Sombra, un podcast para ser libre. La Sombra. Coordina Juan Lafite. La Sombra. La Sombra. Estoy acá con Fer, el sonidista. Gracias, Fer, por esta experiencia. Esto ha sido una de las cosas, ha sido y está siendo una de las cosas más lindas que he vivido en el año y que he vivido en mi vida. Y quiero hablar un poco puntualmente de esta experiencia. Primero que nada quiero presentarme un poco. Yo soy Juan, soy un adicto en recuperación. Soy un operador terapéutico en adicciones. Soy hijo de Susana y de José Carlos. Soy hermano de Verónica, de José María. Y soy el tío de Julieta y Clarita. Nombré las personas más importantes que hay en mi vida porque hoy puedo estar en este mundo para ellas, para ellos, y ellos para mí, ¿viste? Y mirar a los ojos a la gente y compartir la vida con ellos. Y cuando empecé a hacer este podcast, lo último que pensé es que me iba a llevar tanto a ellos, ¿no? Este podcast surgió de una sesión con Fernando acá, mi amigo, hoy en día mi amigo, en ese momento paciente. Los dos veníamos de historias de vida bravas y nos conocimos ahí, yo ya un poquito más adelante temporalmente. Y se propuso hablar de esto, ¿no? En un podcast y hacer algo con las artes de cada uno. Yo un poco con mi conocimiento y mi labia, llamémosle, y Fernando con sus herramientas de sonidista y de grabación, ¿viste? Un tipo que me dio mucha seguridad al verlo laburar, en el cual estoy muy agradecido. Pero volviendo un poco al principio, esto me dio mucha felicidad, vos. Hacer esto me puso muy contento y me conectó con algunas cosas que necesitaba conectar. Cada capítulo me fue dejando un poco, pero más que nada me fue conectando con mi familia, vos. Y de una manera muy sana, porque dejar las drogas, yo lo hice para sentirme libre, ¿viste? A mí las drogas me oprimían. Me llevaban a lugares donde no quería estar, con gente que no quería estar, y al otro día me sacaban tiempo de vida que básicamente se la podía destinar a otras cosas. Hacer esto es la parte contraria de eso, ¿no? De esa opresión. Es libertad hacer esto. Primero que nada porque me deja recontra manija una semana entero. Segundo, porque hago algo que va más allá del dinero. Si bien hay que tener dinero y se necesita un poco de dinero para estar acá haciendo esto, porque yo tuve que trabajar toda la semana para tener mis gastos fijos y venir e inyectar acá un poco de plata, ¿no? En alguna salud fruté, en alguna cocucha, en las bandejitas de pebetes que hoy no están, porque estoy también haciendo dieta. Pero también porque lleva un costo, ¿no? Editar, hacer, hablar, llamar gente, moverse. Pero esto me libera la mente, me libera el espíritu. ¿No? Me hizo sentir muy vivo, me hace sentir muy vivo. Me da sabiduría, me da experiencia. Yo escuché cada capítulo 6-7 veces, más o menos. El capítulo 1, cuando lo hice, me dejó tan feliz que lo debo haber escuchado 10-15 veces. Y aprendí qué decir, qué no decir, cómo no decirlo. Escuché la historia de dos personas muy interesantes, ¿viste? Caer de la riqueza, loco. Yo no discriminaba a los ricos, ¿no? Pero tenía un punto de vista como eso, que se nombra en el mismo audio. Ah, qué fácil la vida. Y es un huevo volver a empezar desde ahí. Es tan difícil como empezar desde abajo. Cada caída, ¿viste? Desde la riqueza o de la pobreza es un huevo. Me enseñó a ser un tipo más equitativo. Si bien sigo pensando que la riqueza da privilegios que otras personas no tienen, me hizo bajar un poco la pelota con, no sé,
la parte clasista mía con la riqueza, ¿no? Esa parte que por ahí todos los clases media tenemos un poco. Voy a hablar de mí. No, clasista en una bien, lo digo, porque no, yo tengo muchos amigos que tienen dinero y los quiero mucho, no tiene nada que ver, ¿viste? Tengo un amigo rico, ¿viste? Pero la realidad es que me conectó con eso. Me hizo muy bien escuchar su versión. El capítulo 2 con el Fede, el elefantismo, me reflejó, me hizo sentir vivo, vigoroso, ¿no? Era un pibe, era yo cuando era más chico, ¿viste? Poniéndole la mejor a esto, ¿no? Yo lo entendí al toque. Si hay una cosa que me hace sentir bien conmigo mismo es haber entendido que la rehabilitación es para estar mejor, para estar bien. Y que es un tesoro estar sobrio. Y que se puede hacer de todo estando sobrio. Y que todo eso que uno hace, como este podcast, es para estar feliz, ¿viste? Que te da felicidad. La sobriedad es un tesoro, vos. Eso me dejó. Ver al Fede enchufado en la vida, hoy lo vi. Está re bien, está contento. Yo no sé si esto pasa en carrera, ¿viste? El capítulo 3, las chiquilinas de 20 y pocos años, estando sobrias, acompañando otras chiquilinas, me hizo repensar toda mi parte machista, ¿no? Me acuerdo cuando terminé el podcast y Fernando, el sonidista, muy amablemente me dijo: Juan, háblate más de vos que de ellas. Yo ese día venía en un mal día, ¿viste? Y también me dejó que me puedan decir las cosas, ¿no? Que un compañero del proyecto se anima a decirme las cosas, quiere decir que mi escudo está abajo, que estoy bien. Y que la otra persona también siente un buen vínculo conmigo, ¿no? Me unió Fernando, aparte con las chiquilinas, que las quiero mucho a las dos y que se los pude decir ahí en el podcast, ¿viste? Me costó mucho ese capítulo. Se puede tener malos días también grabando podcast. El capítulo con Nacho, el cuarto, es un capítulo hermoso que me conectó como llegué acá y lo que es la amistad, ¿no? Es un capítulo muy especial también. Es la historia nuestra, entre dos amigos que se la pelean, ¿viste? Él la está peleando y que me ayudó mucho a mí, ¿viste? Me hizo revivir todo mi comienzo. El 5 con el Colo, sentí justicia en ese capítulo. Le pusimos un micrófono, porque esto no lo hago yo solo, ¿viste? Acá el egocentrismo, ¿viste? Pero le pusimos un micrófono a un tipo que lo habían escrachado, más que quizá a la corta, ¿no? Pero le dieron, la sociedad, cuando apareció en este programa viral, le dio más palo que por ahí a los ganaderos que están apareciendo hoy en la tele. Y se le pudo dar justicia a un tipo que nació en el bullying, ¿viste? Un colorado con sobrepeso que no le fue fácil. Un tipo que quiero mucho, que hoy está limpio, peleándola. El sexto capítulo, hablar con el Toti y lo que es ser un operador terapéutico, que te den un poco de palo por ayudar, otra forma de rehabilitarse, otro punto de vista, la parte más política de la situación. El Toti es un tipo que de principio a fin le pone la mejor a estar limpio y va para adelante con la rehabilitación. Y nos construyó, a mí me dio este espacio. Acá hacemos el podcast gracias a que el tipo cree en estas cosas, ¿viste? Escuchó su capítulo, me dio una devolución muy linda. Para mí fue algo muy, muy íntimo con él. Yo quería dejar grabado un poco todo lo que viví. El capítulo de Ceci me enseñó que las madres tienen que estar ahí para sus hijos y que lo difícil que es para una mujer adicta la maternidad, ¿no? Y lo que debe ser para un padre también. La queremos mucho a Ceci también. Está ahí presente para su hija, la pelea, ¿viste? Y le mandamos terrible fuerza también. Tuvo unos días bravos y creo que le va a hacer bien, le hizo bien, me lo dijo el otro día. El capítulo 8, Vencer y Vencidos, fue una oda para mí. Fue un broche de oro de esta temporada. La oratoria del flaco y las palabras que usó, lo escuché 4000 veces el podcast. Me encantó. Me trae un presente muy bueno
También vi cómo mejoramos todos nosotros, desde los micrófonos hasta la forma de entrevistar. Le di más espacio a él que a mí. Fue hermoso. Y hoy tenemos por delante un capítulo muy importante. Pero bueno, este resumen que hago, que será editado o no, a mí me dejó experiencia, ¿viste? No soy el mismo cuando empecé este podcast que hoy. Soy un hombre mucho más lleno desde que hago esto. Creo que encontré mi rumbo. Creo que me quiero dedicar a esto, Fer. Estoy muy contento. Pero me hizo feliz, vos. Por encima de todo me hizo feliz, vos. La Sombra. Compilado de la primera temporada de La Sombra. Bueno, bienvenido Asís. Bienvenido, un gusto tenerte acá. Gracias, Juan. Y bueno, quería arrancar con una pregunta bien sencilla. Bien sencilla que ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy después del proceso que venís viviendo? Y que le cuentes un poco a la audiencia cómo ha sido tu historia. Bueno, ¿cómo estoy? Me siento muy bien, pero más que sentirme bien, percibo que estoy bien. Eso para mí significa... Antes mi criterio de la vida, si estaba bien o estaba mal, era dependiendo de cómo me sentía. Y en este último año he aprendido que no puedo usar ese criterio. Yo soy hipersensible, entonces mis emociones y mis sentimientos son como exagerados y no necesariamente son una expresión real de la situación o las circunstancias que estoy viviendo. Tengo miedo de hablar de mi historia porque pienso que puede ser malinterpretada si no me conoces personalmente. Quiero aclarar que nada de lo que diga hoy es por jactarme de nada. Es más a modo de confesión. Me gusta. Y lo hago por si le sirve a alguien. He vivido una vida que el principio de la cual me tocó. O sea, no tuve ningún control sobre las circunstancias económicamente muy privilegiadas que viví. Me tocaron. Totalmente. No son cosas que yo generé. ¿Cómo fue tu historia? A ver, ilustranos un poco. Yo nací en España y crecí en Estados Unidos. Viví casi toda mi vida en New York. Primer mundo. Mis padres se movían en los círculos más altos socioeconómicos. Mis padres se movían entre aristócratas, noblezas europeas. Y yo vi mucha disfunción en las familias ricas. Y mucho drogadicto. Mucho alcoholismo, sí. Mucho drogadicto. Muchas peleas familiares. Mucha disfunción. Y locuras. Y carencias espirituales. Porque nada era sagrado. Al menos en mi familia nada se consideraba sagrado. No había ningún tipo de espiritualidad, religión, nada. Cero. Lo único que tenía valor era el estatus y la plata. La Sombra. Compilado de la primera temporada de La Sombra. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, Juan. A vos te vi llegar a la clínica con la mirada ida, con el desasosiego, el pelo largo, barbudo, tirado, venido a menos, Yo creo que estabas pensando en cómo irte de este plano. Ese fue mi primer instinto. Sí, es así, es verdad. Yo llegué sin ganas de vivir, con ganas de matarme, sin el valor para hacerlo. Esa es la definición. Llegué muerto en vida. Alguien que me puede definir como que lo tuvo todo, ¿no? Todo lo material. Todo lo material. Y pensé que había perdido todo. Fui tan egoísta que pensaba que el haber perdido todo lo material era haber perdido todo y que mi vida no tenía sentido. Y lo más importante seguía estando. El que se había ido era yo. Mis hijos estaban, mi madre estaba, mi padre estaba, mis amigos estaban, mis hermanos estaban. Y yo los culpaba a ellos de mi adicción. ¿Cómo definís la adicción? ¿La podés definir en este momento? ¿Cómo la puedo definir? Y por definición, es una enfermedad crónica, progresiva y letal. Y fue tiempo y droga. A mí hace poco me pasó algo que me movió mucho, ¿no? Llegando a cumplir mi año limpio. Felicidades. Gracias. Empiezo a caminar y voy a un grupo que yo quería ir porque un compañero estaba haciendo servicio ahí, un grupo de DNA, y pongo Google Maps para ir caminando. Y cuando quiero ver, paso por la casa donde nacieron mis hijos. Google me fue llevando, ¿eh? No, por la casa donde crecieron mis hijos, por la casa donde nací yo, por el colegio donde fui yo, el colegio seminario,
por la iglesia donde me casé y por el hotel donde terminé encerrado, mirando por la cerradura, pensando que venía gente a buscarme. Y cuando, viste, llego, camino, dice, su destino está a la derecha, y era el grupo de NA. En su momento no me di cuenta, pero esa noche, cuando yo siempre, mi momento del día es cuando apoyo la cabeza en la almohada. Y me movió, y fue tiempo y droga. Eso fue la adicción. Fue mi vida vista en 10 minutos de caminata. Terminé en NA, que me salvó la vida. Impresionante, ¿eh? Me quedé con una cosa que dijiste recién, con la almohada. ¿Qué te dice hoy la almohada cuando apoyás la cabeza? Y la almohada es mi mejor juez. ¿Qué te cuenta? Y me cuenta cómo estoy. Yo todos los días hago un ejercicio de cómo fue mi día, cuán soberbio estoy. El peor defecto que tengo, vos me viste llegar, Juan, es la soberbia. Yo me polenté un par de semanas y creí que ya a mí no van a decir lo que hacer, me quería ir. Y la almohada me dice eso. Me dice, ella me habla y aunque parezca de loco, yo le hablo. Cuando estoy mal, yo me hablo a mí, vos mañana va a ser distinto, vamos arriba, todo va a salir. ¿Te dice la almohada que está orgullosa de vos? ¿Te dice eso? Me lo digo yo también. Yo me digo que estoy orgulloso de mí. Me costó un huevo decir que estoy orgulloso de mí. ¿Y cuando estabas en carrera, sentiste el orgullo que hoy en día sentís? No. Lo que yo estoy viviendo hoy, yo nunca lo tuve. O sea, si hablamos de tener, que yo te dije, perdí todo lo material. Sí. Bueno, lo que yo tengo hoy, nunca lo tuve. Y por eso le doy el valor que le doy a mi recuperación. Yo atesoro lo que tengo, porque yo hoy, lo hemos hablado un montón de veces, Juan, yo elijo mi vida. Yo solo por hoy estoy limpio, hoy creo que lo compartí en el grupo, y solo por hoy vivo como quiero vivir, y eso construye el mañana. La sombra. Compilado de la primera temporada de La sombra. Bueno, Fede, qué orgullo y qué gusto tenerte acá vos. Voy a hablar de un tema que a mí me ha inspirado y que me representa, que es una forma de ir para adelante. Lo titulamos el elefantismo, ser elefantista, que es básicamente para la audiencia es la alegría de dejar de drogarse, ¿no? Dejar de drogarse por la alegría, para la alegría. Yo laboraba en una comunidad el año pasado y llegó el Fede, llegó con sobrepeso, llegó con un poco de ojeras, llegó con el pensamiento mágico a flor de piel, llegó con un montón de temas de la adicción, pero el primer día, cuando ya lo conocí, ya estaba en el ping-pong ahí. Pimba y pimba y pimba y tirando tantos. Me inspiró porque dije, es de la misma góndola, ¿eh? Hay un elefantista acá adentro. ¿Qué pensás de eso, Fede, cuando te cuento este primer día? ¿Te acordás de esto? Me acuerdo en mi primer día, hace un año y una semana Qué lindo. de este suceso, Qué lindo. en el que no fue mi decisión internarme, fue un ultimátum que yo recibí de mis padres, porque venía de ya varios ultimátum que no se habían concretado. Venía de ver otras clínicas y yo prometiendo que iba a ser la última vez que me iba a drogar, paraba 15 días, volvía a lo mismo, ¿viste? Entonces, después de meses en esa, pasó algo con una compañera de mi madre, una amiga muy cercana a la cual yo le robo la tarjeta de crédito y ahí saltó toda Salta la luz. bomba. Ahí explotó la bomba. Vinieron, me hicieron una intervención y me dijeron, che, tenemos este lugar, es acá cerca, es con el Toti. El famoso Toti. Exactamente. Llego ahí y vi un ping-pong, vi una piscina, vi una tele, vi gente... Piscina vacía, ¿eh? Exactamente. Para la gente, una piscina vacía. Pero ya estábamos próximos al verano. Entonces, eso era incentivo para mí, ¿viste? Dije, esto lo voy a poder disfrutar. Para quiero puntualizar algo. Ahí ya de una viste la parte buena del asunto. Exactamente. Qué bien, ¿eh? Pero en realidad vi los lujos que tenía y el provecho que yo le podía sacar a eso para que mi recuperación no se hiciera... no me pesara la recuperación. Mordiste, chiquito. Exactamente. Ahí, mordiste. Ese día de noche llego a ver la comunidad, no me quedo, porque no me iba a quedar, mi intención no era quedarme, era llenar el ojo una vez más. Totalmente. La tapa de los diarios, ¿viste? Ahí va. El titular de los diarios de cualquier adicto que está desesperado en buscando ayuda. Y bueno, y ninguna me servía, pero por un detalle, porque yo quería tener el celular. ¿Entendés? Yo quería tener el celular y quería salir al kiosco a comprarme unos cigarros, entonces todo autoengaño. Yo sabía que estaba en el horno porque esta no era la primera vez que yo hacía este tipo de transgresiones en mi casa. Fueron de distintos tipos en el ámbito familiar. La realidad es que estaba en el horno, pedí la ayuda
como todo adicto, no es como uno quiere. No es aceptarla como venga, sino que bajo las condiciones de uno, y ya de entrada eso era lo que me impedía estar en este camino. Entonces llegó el momento, llegó ese ultimátum, llegó esa intervención. Tuve que romper con esas barreras y esa concepción que tenía a medida que iba pasando el tiempo. Y fue lo que pasó, a medida que fue pasando el tiempo me fui quedando, por más de que tuviera ganas de irme, porque teníamos llamadas y yo le decía a mi madre, ya estoy para irme. Me acuerdo. Ya estoy para irme. Me acuerdo, tremendo. El autodiagnóstico, ¿no? Exactamente, ya estoy bien. La sombra. Compilado de la primera temporada de La sombra. Este capítulo de hoy evoca un poco la necesidad de contarle a las mujeres que quieren parar de drogarse, jóvenes más que nada, para que no pierdan esos 20, que se puede, ¿viste? Bienvenidas, chiquilinas. Gracias, Juan. Gracias. Es importante para mí que estén hoy acá, Maru, Diana. ¿Cómo hicieron para llegar a esta edad tan jóvenes? Bueno, 2 años más o menos, 2 años de tiempo limpia, por ahí, ¿no? Un promedio, 1 año, 2 años, pero pararon, ¿no? Hoy se puede decir que pararon solo por hoy, pero pararon. ¿Puede ser? Para parar tan joven hay que empezar muy joven. Yo empecé muy joven a consumir. A los 15 años, de los 15 a los 16 años empecé a tomar alcohol en grandes cantidades. Y después a los 17 ya consumía absolutamente todo y ya había tocado fondo. Y la realidad es que yo internamente sabía que estaba tocando fondo, pero todas las personas a mi alrededor estaban consumiendo en la misma cantidad que yo. Yo empecé a consumir en un liceo que fui, donde estaba muy normalizado, por ejemplo, fumar antes de entrar a clase. O tomar otro tipo de sustancias en el baño de abajo y después entrar a clases. ¿Era cool eso? Era cool. Y después de que salíamos del liceo íbamos a una fiesta, de miércoles a jueves y a viernes. ¿Qué pasaba con el sentido común de los compañeros? ¿Se hablaba de que estaba mal eso? ¿En algún momento alguien se bajaba del barco? ¿Veías que algunas personas reflexionaban y decían esto está mal y se iban? ¿O todo el mundo acompañaba esa corriente? No, todo el mundo acompañaba porque estábamos todos en la misma. Creo que yo solo tengo recuerdo de una persona que me dijo algo que yo estaba haciendo en ese momento, que me dijo, che, Diana, esto no da. Y no la escuché porque era una persona contra 50, que yo no tenía muchos amigos antes, y en ese momento me cambié de liceo y empecé a ser un poco la popular. Pero ese ser la popular era porque me drogaba, y drogarme era cool. Y todas las personas que estaban a mi alrededor, que yo veía como la aspiración que yo quería hacer porque eran populares, porque estaban siempre acompañados de personas, también se estaban drogando. Al mismo ritmo que yo, que era algo, demasiado. Maru, ¿querés contarnos un poco cómo... Bienvenida, Maru. Sí, muchas gracias, Juan. Nada, eso, yo estoy de acuerdo con Diana. Yo siento que también empecé joven, que... Nada, con una cadena de cosas autodestructivas, ¿viste? Nada, para mí la adicción siempre estuvo, y cuando conocí a la droga, a los 15 años también más o menos, que siempre la mayoría de las veces se empieza así con alcohol o cosas así, a mí me pasó algo un poco más distinto. Yo siento que era, como siempre, yo llevaba todo un poco más al extremo, estaba acostumbrada a eso. A veces yo en la clase era un poco la que desafinaba. En mi grupo de amigas, también como que ellas, se podían tomar, fumar porro, lo que sea, pero nadie, yo siento que ahí está la diferencia entre el adicto y el que no es adicto, capaz. Yo siempre lo llevaba muy al extremo. Yo sí tenía gente que me decía, che, estás desafinando, porque por alguna razón, como mi entorno era más sano, era yo la que descolocaba. Y ya no era divertido salir conmigo. Íbamos a jodas y era che, Maru, no es divertido porque tenemos que estar cuidándote, porque terminás en la esquina del baile tirada en el piso durmiendo, semi-inconsciente. Y ya no era divertido. Y yo igual no podía parar, tuve que seguir. Y al liceo yo también iba drogada, todo muy incómodo y se notaba que desafinaba, pero no podía parar. Yo llegué a la recuperación no pensando que tenía un pasado tan trágico. Yo minimizaba todo y eso creo que de alguna forma era lo que me hacía seguir, minimizar todo. Yo igual estaba internada y pensaba, pero todavía esto no es tan malo, aunque el sufrimiento era insoportable. Yo ahora puedo agarrar mi pasado como lo que a mí me sostiene y recordarlo para yo sostener a mi recuperación, para entender que si yo me vuelvo a drogar, vuelvo a esos lugares y a ese
dolor y a ese sufrimiento. A mí pasado siento que eso me motiva a seguir. Tipo, todo adicto necesitamos una buena base sólida de tocadas de fondo y para entender que ya no podemos seguir ahí. Y a mí mi pasado me motiva, como que a veces lloro la milonga porque digo, tipo, qué horrible, porque hice todo esto, era una persona horrible. Hoy me pasaba lo mismo, miraba al espejo y no entendía quién era. A mí todo eso ahora me sirvió como base de por qué yo tengo que seguir en recuperación, pase lo que pase. La sombra. Compilado de la primera temporada de La sombra. ¿Te acordás de esa charla, Nacho, aquel día? Bienvenido. Bueno, buenas. Un gusto estar acá y me recuerdo, claro, que me estabas contando ahora y ya mismo me emocionaba un poco. Qué suerte que hicimos aquel pacto, ¿no? Para mí es un capítulo muy importante porque es un poco autorreferencial y aparte porque enfrente tengo una persona que, como dije al principio, me salvó la vida, vos. ¿Qué te pasa con esto? ¿Vos entendés por qué yo lo digo? ¿Te animás a explicarlo vos? En el momento que me acuerdo exacto toda la secuencia que yo te dije, che, vayamos por acá, yo no pensé que iba a tener esta repercusión en tu vida, que por suerte tuvo, ¿no? Y que hoy me alegro de haberlo hecho, pero no tenía la magnitud de todo lo que iba a hacer en vos. Obvio. Pero igual, en el momento que lo hice, siempre sentí que te iba a encantar este lado. Estábamos en la combi yendo a ese primer grupo de NA que muy solemnemente me llevaste y me dijiste, a vos te va a encantar. Me dijiste, te va a encantar. y acá estás. Tenías razón. Tenías razón, boludo. Pero lo más importante era que yo me acuerdo que vos vivías en ese entonces a la vuelta de mi casa y mi viejo te vio pasar un día. Está bravo el Juan y me dijo, ¿no? Tenías ojeras, Sí, muy sí. blanco. Y bueno, y me acuerdo que fue ahí en esos días que después yo te encaré. Ese fue el inicio, ¿no? Tremendo. Ese día que Nacho me vino a hablar a la barra del bar, yo tenía un bar, tenía la suerte y desdicha, ¿no? Suerte porque tenía mi negocio propio por primera vez en mi vida, pero tenía la desdicha de estar en consumo en mi bar, ¿no? Entonces era muy difícil, vos. Hermoso. Era muy difícil. Y Nacho, increíblemente, estaba en un periodo de vida de renacimiento donde había decidido parar con la joda, ¿no? Había decidido rockear de la cara, ¿no? Nacho es un emblema del rock and roll. Tu mismo apodo en esa época Claro. te condenaba, ¿no? Te condicionaba. Fui echado de tu bar por vos mismo varias veces. O sea, mandado a retirar con toda la amistad y el amor. Y en un grupo de amigos unidos, a mí me echaban de ese bar donde se permitía, hago comillas con los dedos, casi todo, pero yo siempre un poquito más me echaban. Un poquito más. Me acuerdo el día que te eché que estabas sin remera parado en una de las mesas. Sabes que no puedo, bailando un buen rock and roll. No me acuerdo. Quien me diga rockero es porque rockeó conmigo. Me han echado de mejores lugares. Creo que me respondiste eso cuando te eché. Seguramente. Con Hidalía. Y me fue. La realidad es que Nacho se fue y decidió parar. Se mantuvo limpio y vino para el bar un día y me miró a la cara así en la barra, con una agüita, me acuerdo. Y yo estaba en un estado, loco, deplorable, histérico, enojado, sin un mango, ojerudo, victimario, sensible. Me miró y me dijo, qué mal que te veo, Juani. ¿Te acordás de esa noche? Sí, me acuerdo y lo describiste re bien. Yo siempre fui también bolichero, tuve mis... Y te vi en ese estado que te supera todo. Cuando te supera un cliente, te supera y te desbordó todo y sos como algo que está por explotar. Son esas cosas de corazón que sentís y haces. O sea, y lo veo hoy porque no tenía ningún objetivo personal con eso. Simplemente un amigo que quería que esté bien, pero digo, no es que yo iba... Serás un ángel, Nacho. No sé si un ángel, pero sí me gusta eso de que ya nos hemos encontrado en otras vidas Claro. y bueno, a no saber qué vínculo tuvimos, que me tocó pasarte ese mensaje y hoy vos me estás ayudando a mí más de lo que me imaginé nunca. Así que Tremendo. La sombra. resumen de la primera temporada. Capítulo número 5, La Sombra. Hoy tengo la suerte de tener un colorado enfrente, un gran colorado. Creo que es el único amigo colorado que tengo. Y no políticamente, ¿no? El colo. Naranja, barba naranja, corazón naranja. Y que me tocó conocer, tuve la suerte de conocer en un periodo de internación de él, ¿no? Bienvenido, Colo, bienvenido. Un gusto tenerte acá, vos. Gracias, Juan. Gracias por la invitación. Estoy re contento de estar acá, de formar parte de esto. ¿Qué pensás del amor, Colo? Si te digo amor y amor propio, ¿qué pensás? Es lo único.
que vale la pena, el único milagro o la única luz en esta odisea de vivir, ¿no? Sí. Pero no es fácil recordarlo diariamente a esto. Me olvido muy seguido, muy frecuentemente me olvido de que es lo único que vale la pena. Y ahí me mareo y ando corriendo atrás de la plata y del placer y de la locura. Y al final algo viene y me hace acuerdo de que es lo único que vale la pena, el amor. ¿En qué andas hoy, Colo? Contame un poco. Bueno, hoy estoy, primero que nada, cerca de mi vieja, cerca de mi hermano, cerca de mi sobrina, cerca de mi abuela, que estaba lejos de todos ellos. Estoy cerca de mis amigos, tengo amigos. ¿Tenés amigos? Tengo amigos. Buenos amigos. Buenos amigos. Si me pongo a nombrarlos son 15, son todos de recuperación. Estoy sintiendo atracción y algo de cosquilleos en esta prominente barriga por una dama que me hace reír mucho. Y que me hace reír mucho y que disfruto mucho compartir con ella. Estoy trabajando directo para la empresa que en algún momento tomó distancia de mí. Me gano mi platita para pagar mi alquiler y poner cosas en mi heladera para comer. Mi casa está limpia, me baño todos los días. Hace unos días fui a una barbería. Está fachero el Colo, ¿eh? ¿Te preparaste para la ocasión o es tu estilo de vida? No me preparé para la ocasión. Me traje una camisa de lino, pero cuando te digo que parezco un camillero del SWAT, me cuestioné y preferí quedarme con ropa de trabajo. Bien. Estás haciendo servicio también, ¿no? Estoy haciendo servicio. Muy noble. Un servicio que era complicado porque estoy haciendo servicio en la crisis. El grupo en el que estoy haciendo servicio, los domingos, que es cuando estoy haciendo servicio, 2 domingos de septiembre no abrió por falta de servidores. Uf. Yo fui a la puerta y no había una llave, no se podía abrir. Entonces agarré ese servicio, que realmente se necesitaba. Y la verdad es que el grupo está precioso. Hay gente de muchos años de servicio ahí, mucha sabiduría ahí. El grupo tiene 32 años. Es el 4º o 5º grupo que se abrió en el país. ¿Qué lo parió? Y yo tengo mi aportecito ahí de 4 meses de servicio. La sombra. Compilado de la primera temporada de La sombra. Bueno, hay una parte de mi vida que se chocó con la rehabilitación de drogas. Y cuando estaba en mi 4º año de rehabilitación, más o menos, un compañero de confianza me dijo, ¿por qué no estudias algo vos? Eso me llevó a un curso. Me anoté en Ser Libre, una academia que daba hace años un curso de operador terapéutico en adicciones. Y tuve la suerte de cruzarme con un tutor que me inspiró mucho. Y bueno, hoy tengo la suerte de tenerlo enfrente. Bienvenido, Toti. Gracias, Juan. Bueno, ya estoy enterado de este de este podcast. Y bueno, que está siendo muy exitoso, por lo menos lo que me transmite la gente hasta el momento, que cada capítulo que haces, llena de esperanza y de entusiasmo a la gente que está atravesando por este sufrimiento de la adicción, ¿no? Así que bienvenido, que un lugar más donde se pueda hacer escuchada la voz y visible a las personas que hemos elegido esta forma de vivir. Quería saber tu historia, Toti. ¿Cómo paraste vos? ¿Cómo llegas a la rehabilitación? Antes de abrir Ser Libre, ¿no? Yo hice mi propio proceso después de unos cuantos años de carrera adictiva, desde los 17 a los 32, unos 15 años de carrera. Bueno, si cuento el alcohol, son más años porque ya tomaba alcohol de más chico. Y bueno, en algún momento, cada vez mi vida estaba más ingobernable, cada vez, yo iba perdiendo todos aquellos recursos que yo tenía o que procuraba. Se me fueron agotando los recursos. Terminé en una situación yo no tenía dónde vivir. En mi último tiempo vivía en la casa de un amigo que me había hospedado. Fui a un bar y no tenía cómo irme. Y no podía caminar porque estaba muy, muy alterado, y tomé un taxi y el taxi no tenía para pagarlo. Y después de vueltas y vueltas, buscando quién me pudiera pagar, no encontraba a quién, el taxi me dejó en la comisaría. Una anécdota, digamos. Al lado de las cosas que me pasaron, una estupidez. Sin embargo, esa situación
internamente operó en mí como una tocada de fondo gravísima, ¿entendés? Terminar en un taxi, en una comisaría, sin poder pagar un taxi. Había estado cana, había estado en psiquiátricos, había perdido parejas, había perdido trabajos, había perdido el deporte, me encantaba el deporte, me habían sacado de los cuadros por desastre. ¿Entendés? Todo aquello que era bueno, mis vínculos predilectos, los había perdido. Sin embargo, una comisaría, un taxi, una comisaría fue el fondo, ¿viste? Y ahí algo me iluminó y me dijo, no podés seguir viviendo así. Igual, mi cabecita enferma sí siguió operando y me clavé cabeza y bueno, después hasta que ahí a través de un terapeuta, empecé con un terapeuta como yo hoy, sí, y que fue mi primer profesor y maestro, Fernando Cortinas, me empezó a dirigir de una manera mejor, más profesional, no todo a la autoayuda, sino también desde cosas que para mí eran muy necesarias entender qué me pasaba. Yo tenía que entender qué era lo que me pasaba. Yo no entendía qué era lo que me pasaba. ¿Intelectualizar el problema? Claro, comprender cómo operaba la adicción en mí. Porque yo consumía porque estaba triste, pero porque estaba contento también. Porque estaba solo, porque estaba con gente también. Porque había ganado, porque había perdido. Entonces, yo no entendía qué me pasaba, que siempre terminaba de la misma manera. Y cuando tenía droga no quería tener porque estaba paranoico. Y cuando no tenía, quería tener porque estaba fisurado. Entonces nunca me servía nada, ¿viste? Siempre todo terminaba de la misma manera, ¿no? Entonces todo ese vacío que me generaba a mí la vida adictiva, claro, yo respondía, después, muchos años después lo entendí, que yo respondía a una cultura de la adicción. Claro. Yo era un adicto y respondía a una forma de vida que era vivir drogándome excesivamente, justificando el consumo y disminuyendo el impacto en las diferentes áreas de mi vida. Y ya deja de importar qué es lo que generó la adicción, sino que te pares de drogar para poder trabajarlo. Exacto. Me acuerdo de una frase que escuché un día de un compañero de mucho tiempo de NA que dijo, no hay excusa para consumir. No hay frase, la táctica de la medusa, le dicen los veteranos. Esa me la tatué. No hay excusa para consumir. Y un día me encontré con una cerveza helada en verano, así, chorreando así, y me acordé de esa frase, no hay excusa para consumir. No hay excusa. Y esa es mi frase de cabecera. Y Cortina sí me dio un montón de herramientas, me explicó el sistema defensivo, me explicó la ambivalencia, me explicó todo un montón de cosas que yo no las entendía, por qué me pasaba esto y siempre... y yo me sentía como eso, como dos personas viviendo en un mismo cuerpo. Buah, Eso me lo explicaron y dije, claro, esto es lo que soy yo. Soy un adicto, soy una persona, pero además soy otro. Soy dos, ¿viste? La sombra. Compilado de la primera temporada de La sombra. Bienvenida, Ceci. ¿Cómo estás? Juan, gracias por la invitación. Contenta de estar acá. Sos una madre que elige estar. Una adicta madre que elige estar peleando, obviamente, por su vida y por todo, pero también tenés que pelear por dos, ¿no? Correcto. Creo que siempre insisten en que esto es por uno y para uno, y estoy totalmente de acuerdo, pero en mi caso, el amor, y hablo del amor de mi hija, fue un motor para que por lo menos yo pudiera entender que estaba enferma y que necesitaba ayuda. Yo me estaba perdiendo como persona, pero a la vez estaba matando a una persona que todavía no había empezado a vivir casi. Para empezar, creo que uno de los primeros clics que hice fue cuando mi hija me pidió ver cómo podíamos hacer porque ella no quería vivir más. Y que un niño no quiera vivir más es imperdonable. Me costó un montón conectar con la maternidad. La maternidad para mí no era un disfrute, sino que era algo que yo tenía que llevar como el deber ser. Y todo ese dolor que me generaba no poder ser, lo puse en ese cuerpito y en esa carita. Entonces, puse en ella toda la carga que me generaba, que yo quería otra vida para mí. Y sentía que ella es la que me frenaba a que yo pudiera ser libre. Porque en ese momento mi concepto de ser libre era consumir y trabajar y sentirme importante. Y ella no entraba en ese esquema de vida que mi cabeza podía, el alcance que podía tener yo en ese momento. La libertad es un concepto difícil de entender, pero más difícil de sentir para mí.
porque yo sentía la libertad de manera errónea. Hoy, en el proceso de recuperación bastante verde, pero igual estoy entendiendo y sintiendo la libertad de una manera totalmente diferente. Y mi capacidad mental, yo siempre fui de las personas que me tiré abajo. A mí, como que necesitaba enaltecer mi ego con otras cosas porque yo me sentía menos, siempre. Cuando me di cuenta que la droga no era la libertad, cuando iba a la boca llorando y decía no quiero, y lo tenía que hacer igual. Cuando me sentaba en una partecita de mi casa que no he vuelto a apoyar mis muslos ahí, y no podía moverme, me quedaba el cuerpo tieso. Claro. Y ahí me di cuenta que había perdido la libertad, que la tenía cero libertad. O sea que los conceptos que manejabas en la cabeza no te estaban llevando hacia donde vos querías. No. Y bueno, empecé a sentir que yo sabía parar. Entonces la única forma de parar era tratando de eliminar mi vida. Exacto. Y a su vez, para aliviar, volviendo al tema de la maternidad, sentía que necesitaba aliviar a esa nena. Pero la nena no se rindió jamás. Eso es lo que a mí me tiene maravillada y por eso creo que mi poder superior es y será el amor. Hoy lo elegí, hace un tiempo lo vengo eligiendo. Nunca se rindió. Ante las situaciones más horribles, nunca se rindió conmigo. Yo no tendría que haberle soltado la mano jamás, y la que no me soltó la mano a mí fue ella. La sombra. Compilado de la primera temporada de La sombra. ¿Cómo arranca esta historia en tu vida, Flaco? Bienvenido a La Sombra. Buen día, Juani. A mí me gustaría que cuentes un poco cómo te fuiste armando, ¿viste? Y cómo es tu historia, porque aparte tenés casi 3 décadas, ¿no? Por este camino que no cualquiera llega y con la frente en alto. Vos lo titulaste Vencedores Vencidos, ¿no? Y vamos a arrancar con eso. ¿Por qué Vencedores Vencidos? El otro día justo pensaba un poco, ¿no? ¿Por qué o sea, vos me preguntabas, tipo, ¿qué canción le podríamos poner a esto, ¿no? O qué título podría ser, ¿no? Y se me ocurrió esa canción, porque resume un poco lo que fuimos antes y lo que somos ahora también. O sea, como que aplica para los dos tiempos, digamos, ¿no? Antes nos creíamos que éramos los vencedores de la vida, ¿no? Los que habíamos encontrado la fórmula mágica, lo que teníamos ese despertar de que el mundo estaba dormido y que nosotros éramos los que, por lo menos así lo vivía yo, ¿no? Me creía que como que estaba un escalón arriba porque consumía y porque yo veía otras cosas que la gente no veía. Tal cual. Y bueno, y me creía el vencedor y en realidad era un tipo que estaba vencido por eso mismo que yo creía que me hacía ser un vencedor, ¿no? Y ahora en recuperación, ahora con el diario del lunes, tantos años después, yo me siento un vencedor, pero a la misma vez también un vencido. El significado de ser ese vencedor que no se olvida de que es vencedor porque fue vencido, ¿no? La famosa derrota. Claro, es un poco eso, ¿no? Pero no en el sentido ese lineal que hay de la derrota como algo... No, la derrota ante algo que no está bueno, ¿no? Totalmente. O sea, vencerse a uno mismo y derrotarse a uno mismo sobre algo que después te abre otros caminos, ¿no? Otras maneras de ver las cosas, ¿no? ¿Qué sentís cuando llega un pibe de 25, 30 años que está en ese escalón con esa soberbia extrema, que cree que anda bien y lo lleva a alguien ahí a alguna reunioncita y está zarpado? ¿Qué sentís vos cuando los ves? Yo te he visto esa mirada tuya crítica, analítica, que te gustaría decirle un montón de cosas. ¿Y qué sentís? Porque has sido un tipo estricto con este camino, ¿no? Y es un poco lo que vos dijiste al principio, ¿no? Digo, esto es algo que es realmente serio, ¿no? Pero serio no significa que no pueda ser con risa, ni con humor, ni que... Totalmente. Ni que no podamos hasta reírnos de nuestras tragedias y de las cosas que hemos pasado, ¿no? Va mucha cosa en eso, ¿no? Va la vida de esa persona, va la vida de la gente que está a su alrededor, está el barrio, están las instituciones, están la sociedad en su conjunto y si te pones hasta el mundo, ¿no?
Y bueno, cuanto más personas puedan estar mejor, todo eso va a repercutir en cada una de estas cosas que te mencioné y en definitiva el mundo va a poder ser un mundo mejor, ¿no? Una persona en carrera, un tipo que consume, no es una persona que esté aportándole mucho al mundo, ¿no? A nada ni a nadie. Y en cambio una persona en recuperación es alguien que para mí tiene mucho para dar, tiene ese tesoro negro de lo que ha vivido, que lo puede compartir con otro y lo puede ayudar y bueno, vaya si será algo importante, ¿no? Una vez se llega pensando que no tiene nada para dar y en realidad tiene un disparate de cosas, ¿no? Para poder compartir. Y claro, y la pregunta es ¿cómo le hago entender yo al otro o cómo me puedo conectar con ese otro que llega, que tiene toda esa barrera enorme de egocentrismo, de soberbia, de ese vencedor, ¿no? ¿Cómo le hago entender que en realidad está vencido, ¿no? ¿Cómo me conecto con ese espíritu, con esa alma, con ese corazoncito que quedó allá atrás de toda esa cortina que tiene, que en realidad lo hace para poder subsistir casi que prácticamente, ¿no? Y que no tiene ni la menor idea que tiene una enfermedad que es letal y que está metido adentro de un horno, ¿no? Y a mí lo que me da enseguida cuando veo a una persona así es unas ganas enormes, ¿no? De que pueda empezar una vida nueva y de que pueda acariciar al que sea al menos lo que hay del otro lado, ¿no? La sombra. Compilado de la primera temporada de La sombra. Bueno, qué honor hoy tener enfrente a una persona que me forjó como operador terapéutico. Yo perdí mi bar en un momento en la pandemia, perdí mi bar en el 2020 y había terminado el curso de operador terapéutico. Me había ido a laburar a una cárcel y de pronto sonó el celular, me llamó el Toti y me dijo, tenés tu primer paciente, Juan. Yo ya había terminado las pasantías y entonces me tomé un bondi, me acuerdo un bondi larguísimo, con unos nervios bravísimos y me quedé en una sala esperando a mi primer paciente. Y bueno, y ahí llegó un tipo de mi edad con su mirada desconfiada pero esperanzada. Se sentó en una silla enfrente a mí y me dijo, un gusto, decime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dijo. ¿Te acordás de ese día? Bienvenido, Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias, Juan, por la invitación. Lo tengo bien presente ese día. Ya pasaron algunos años de eso. Sí. Pero sí. Y me acuerdo también en el momento de que me senté por primera vez allá en donde era antes Ser Libre. No podías detener las piernas, ¿te acordás? La piernita que iba y venía, y los nervios, ese cosquilleo en la panza. Sí. Claro, yo terminé en un lugar donde siempre dije que no iba a terminar. Mirá. Y viste que esa negación típica, que esto obviamente lo aprendí después. Claro. De decir, esto a mí no me va a pasar. Yo no voy a terminar como vi que terminaron otros, pero finalmente me pasó. Un día me desperté en un centro de salud mental. Y tuviste suerte, ¿no? Porque hay otras terminales que son bravísimas, ¿no? El cementerio es una de ellas, que es la gran terminal, y en la cárcel, ¿no? Y bueno, quedaste en la mejorcita de las tres, ¿no? Lo crudo que es la adicción, que un centro de salud mental es la mejor. Llegaste a Ser Libre, te trajeron otros terapeutas, estuviste ahí, me dijiste esa frase que nunca me voy a olvidar. Yo creo que fuiste el único paciente en mi vida que se sentó con tanta seguridad y me dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decime qué es lo que tengo que hacer, que yo lo hago. Yo no sé si me lo dijiste para zafar o si me lo dijiste porque estabas totalmente convencido. Hasta el día de hoy me pregunto eso. Lo que sí sé es que te pusiste a hacer lo que te pedí. No me acuerdo si te lo dije para zafar o no. Seguramente en aquel momento sí te lo dije para zafar y para calmar las aguas. Sí. De toda la gente que había estado... Es típico, ¿no? De este rubro. Que había estado atrás. Después cuando empecé a trabajar de esto me di cuenta que eso es cosa de todos los días, cuando llega un paciente por primera vez. Tal cual. Recuerdo que hablamos del deporte al toque, me dijiste que te gustaba mucho el fútbol. Terrible jugar. Tengo un jugador de fútbol enfrente en este momento. La Gacela le puse. Tiene una zancada y una gambeta. Todo tiene. Pero me acuerdo... Me acuerdo un fútbol 5 que casi me tiraste con algo por la cabeza. Sí, sí. Y bueno, yo estoy viejo, pero soy mañoso. La realidad es que con el deporte arrancaste bien ahí, porque fue tu ancla, ¿no?
lo hacías en carrera y cuando te sacaron el chupete era lo que te quedaba, ¿no? Para hacer. Lo empezaste a meter al deporte. Eso es lo primero que recuerdo. Vos acá tenés que hacer mucho deporte y después espacios terapéuticos. Y lo hiciste, fuiste con la psicóloga, fuiste con otro operador que es un crack, Mario, que es otro estilo diferente. Tuviste una pluralidad en la recuperación que te hizo re bien, ¿eh? Estaba Francisco también allá. Bien. Y te adaptaste muy bien, ¿eh? ¿Vos acordás los primeros meses? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentías? ¿Te acordás de algo de eso? Bueno... Las limitantes, ¿no? Que te digan, podés, no podés. Me acuerdo. Recuerdo llegar a medio camino un día sábado, que el psiquiatra me derivó para ahí, o me derivó para acá y ahí me mandaron para ahí. Ahí va. Eso no lo recuerdo bien. Ya no importa ahora igual. Y yo me acuerdo que estaba Mario ahí. Y le digo, es bastante gracioso porque todas las cosas que yo decía son las mismas, quizás pueda cambiar alguna palabra, que dice la gente que llega por primera vez. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es realmente increíble. Le digo, yo voy a estar un mes acá y me voy. Claro. La negociación de una. Era una negociación que yo la tenía instalada. O sea, yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero yo viví más de 2 décadas de mi vida de esa manera. Claro. Y también un poco por el trabajo que yo tenía, como que lidiaba con determinada gente. Y bueno, conseguía las cosas que quería. Y entonces como que lo tenía instalado. Y me agarra Mario y me dice, mirá, un mes no existe, me dice. Así que quédate tranquilo. Y ahí, como vi que por ahí ya no iba la mano, pues al mismo tiempo de que lo intenté hacer me di cuenta rápido de que no era muy fácil ahí el tema de buscar la filtración. Tal cual. No era fácil. Se podía hacer, pero no era fácil. Digo, bueno, entonces yo acá tengo que jugar al fútbol, le digo. Y justo los sábados, en aquel lugar, nos llevaban a jugar al fútbol a una canchita que había, que creo que estuvimos. Sí, estuvimos ahí, sesionamos ahí una vuelta. Y me dice, bueno, ¿querés jugar al fútbol? Ahora en 2 horas viene un profe y te lleva a jugar al fútbol. Y ahí como que fue como mi puerta de entrada, ¿viste? Claro. Porque, claro, uno piensa en una internación y dice, acá no voy a poder salir nunca más, acá me van a trancar acá, allá. Que en cierta parte es lo que hacen, pero lo hacen para ayudarte. Porque uno piensa que la ayuda tiene que venir de determinada manera, pero en realidad es todo al revés. La ayuda viene como tiene que ser. La Sombra, un podcast para ser libre. Coordina Juan Lafite.